todas las personas y familias guardamos algún secreto. ¿Cómo pueden estos secretos afectar nuestras relaciones familiares? ¿Es válido que las personas nos guardemos algunas cosas para nosotros o todo tiene que ser compartido con la pareja? Con todo esto y mucho más, volvemos hoy en Nuestra Familia. Bienvenidos a Nuestra Familia. El día de hoy vamos a hablar un tema muy interesante, secretos familiares. Seguramente en su familia hay algún secreto o usted tiene algún secreto muy personal que no desea compartir con nadie. Hoy hemos invitado a Javier Echevarría, él es psicólogo, como ustedes saben, y actor también, y va a conversar con nosotros sobre este tema. ¿Qué tanto daño pueden hacernos algunos secretos que mantenemos para nosotros mismos y cómo podemos, en todo caso, sanarlos? Así que los invito después de la pausa para conversar con Javier. Recuerden también, por favor, amigos, el mail del programa. programanuestrafamilia@gmail.com. Y también tenemos un Facebook, Nuestra Familia JN19. Y ahí pueden escribirnos y enviarnos sus sugerencias, sus comentarios, y siempre los vamos a recibir con mucho cariño. Volvemos después de la pausa. Lo privado es importante mantenerlo, ¿no? Pero otra cosa es el secreto. Y el secreto es cuando algo que muchas veces no puedes procesar, que no lo has terminado de entender, crees que si no se habla, deja de existir. Y crees que si lo pone bajo la alfombra, no se ve. Pero eso no es real, porque simplemente esas cosas se han guardado bajo la alfombra. Ya estamos de regreso para hablar sobre los secretos. Secretos de las personas, secretos de las familias y cómo podemos ayudarnos a nosotros mismos a sanar de repente esos secretos que nos están haciendo daño. Y hemos invitado a Javier Echevarría. Bienvenido, Javier, nuevamente al programa. Gracias por venir. Muchas gracias. Javier, vamos a entender un poquito este tema. ¿Qué es un secreto y en qué se diferencia en todo caso de la privacidad que queremos tener las personas? Fíjate la expresión que tuviste al inicio. Tú mismo dijiste secretos que hay que sanar. Entonces estás hablando de que algo se guarda que te duele, que te hiere. La privacidad no tiene por qué ser eso. O sea, la privacidad simplemente es tratar de proteger las cosas que te están ocurriendo y que es importante tenerlo. A veces en la familia cuesta y se cree que cuando todo se comparte, eso es mejor, pero no necesariamente lo más sano. Los chicos, sobre todo en la adolescencia, necesitan mantener ciertas cosas porque necesitan diferenciarse. Y para diferenciarme de los papás, necesito tomar cierta distancia y decir, a ver, ¿qué pienso yo? Entonces, para que puedas tú desarrollar tu propio pensamiento, pues guardo un poquito, ¿no? Lo que pienso, lo que me pasa, las cosas que voy sintiendo. Eso es parte de la privacidad, hasta en una pareja también. Claro. O sea, es importante que las parejas también tengan su lado privado, ¿no? O sea, su cajón, o sea, imagínate. Su celular, su WhatsApp. Su celular, diga, dame la clave. Claro. Eso no necesariamente es saludable. Entonces, lo privado es importante mantenerlo, ¿no? Pero otra cosa es el secreto. Y el secreto es cuando algo que muchas veces no puedes procesar, que no lo has terminado de entender, crees que si no se habla, deja de existir. Y crees que si lo pone bajo la alfombra, no se ve. Pero eso no es real, porque simplemente esas cosas se han guardado bajo la alfombra. En algún momento siguen van a existiendo, efectivamente. Claro. Siguen o existiendo. sea, que digamos que el secreto que nos hace daño, normalmente es algo que nos hace daño, entonces, Claro. porque no lo podemos compartir. Yo no creo que guardes como secreto una noticia maravillosa. Claro, algo claro, que... la vas a guardar para después contarla, pero eternamente algo maravilloso. No, guardas algo que puede ser doloroso, ¿no? Claro, y es muy común que en muchas familias, por generaciones, vengan guardándose secretos, ¿no? ¿Y Sí. por qué nos cuesta tanto entonces esto? Porque no hay una una tendencia colectiva a buscar la salud. O sea, fíjate que pregúntale tú a cualquier persona cuando piensa en quién quisiera para formar familia y pone una serie de requisitos y no necesariamente pone ese requisito que haya salud emocional. Mental, claro. Mental. No, entonces, ni como familia.
O sea, uno evalúa una serie de cosas, pero dices, estamos siendo saludables ni con el cuerpo. Porque te voy a hacer una metáfora clara de lo que significa el secreto. A ver. ¿No? Entonces, tú te caes, ¿no? Y te haces una herida en la rodilla y eres niño. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? ¿Qué es lo primero que hace el niño? Me imagino yo llorar. No, llora, no, pero ¿qué es lo que hay que hacer para curar esa herida? ¿Qué es lo que hay que hacer? Limpiarla. Limpiarla. Pero limpiar la herida duele más que la herida. Es verdad. Limpiar la herida duele más que la herida. Y el niño no quiere. No quiere, no quiere. Entonces, pero claro, las personas adultas dicen, no, hay que limpiar. Te ponen una cosa y chillas más. Imagínate si tú pensaras como niño, dice, no quiero, no me la toquen, ahí nomás. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Sale piel encima, pero la herida se ha curado. No. No, Claro. sigue por dentro. Ahora, ¿sigue en este lado o crece? Va creciendo la herida. Se va una pus interna, se va a hacer una infección. Entonces, de pronto, ya esa heridita se vuelve una cosa más grande e impide que mueva la rodilla. Porque ya no es como al inicio. Abrir esa herida va a costar mucho más. Pero ya la herida no se puede mover. Entonces, lo lógico sería, pucha, creo que ya que esto que está afectando mi rodilla, ya tengo que ir al doctor. Pero como no somos lógicos, dice, no importa. Mira, ve, si yo camino cojeando Claro, como y sea. camino pues. así de costado, ya no me duele, entonces camino así. Y la herida continúa, llega a la cadera. Pero dice que si te mueves, entonces te vas deformando. Y te vas deformando para buscar la posición en la que no te duela, pero va a llegar un momento donde todo eso va a reventar. Y probablemente te mueras de esa pequeña heridita. Que de repente en un comienzo, si se hubiera tratado, Exacto. hubiera sido más fácil de sanar. Lo mismo pasa con el secreto. Te va deformando a la familia porque eso va creciendo. O sea, la pretensión de que porque no se dice dejó de existir es lo mismo que la piel creció. Claro. Porque hay una ley que yo la llamo la ley de tangibilización. Y es todo lo intangible se vuelve tangible, quieras o no. Y lo intangible es un sentimiento, un pensamiento, algo que te ha ocurrido que no adquiere cuerpo, ¿no? Pero se va a volver tangible. Se va a volver tangible en 3 escenarios posibles. Uno, en tu psicología, con angustias, dramas, y hay gente que tiene el secreto, pero el drama lo tiene ahí, que hay un sufrimiento consciente de eso que estás callando, y por más que eso puede ser muy doloroso, es más sano, porque por lo menos sabes que te está pasando. Claro, lo estás asumiendo, estás Exacto. consciente de Estás que... ahí, no haces nada y lo guardas y tienes la tortura por dentro, pero está el sufrimiento ligado a lo que te ha pasado. El segundo escenario es el cuerpo. Entonces, mira, ¿para qué voy a estar consciente con esto? Mejor creo un tumor. Dios mío. Entonces lo conviertes en una enfermedad, ¿no? Y lo depositas en algún lugar de tu cuerpo y que tu cuerpo sea a cargo de eso y tú aparentemente ya no sientes tanta angustia ni sientes tanto dolor. El cuerpo lo está sintiendo. Entonces, la enfermedad psicosomática es producto de eso, producto de a veces muchos secretos también. Y el tercer escenario posible es hacia afuera. Entonces, que es con tu entorno. Entonces, eso que tú querías que no se note, inconscientemente comienzas a generar eso en los demás. Y comienzas a crear esas condiciones en los demás, y por fuera, pues, tu familia, hay un montón de caos. Y tú no hablaste para no producir ese caos, pero lo comienzas a crear. Pero qué terrible, entonces, los escenarios son fatales. Si tú no hablas, si tú no limpias la herida, claro, después de un tiempo, abrir eso, Es más doloroso, ¿no? entonces tienes que pasar por ese tránsito. Por eso es que hay una ley que dice, todo lo que no se resuelve, se repite. Y es verdad. Una y otra vez. Entonces, y se repite en ti, y como tú dices, secretos que van de generación en generación. Entonces, tu hijo, tu hija que no conoce el secreto, algo en esa persona lo ha captado y de pronto lo comienza a generar y tú comienzas a ver que está pasando por una situación. Tú dices, pero está repitiéndose la historia. Yo me quedé callado. Claro. Pero se está repitiendo la historia. Y si no, a la siguiente generación y se repite. Entonces, las cosas que duelen hay que sanarlas. ¿Y qué significa limpiar la herida? En nuestro lenguaje, ¿no? Es hablar. Es hablar de la herida.
es ponerlo sobre la mesa. Y es importante además que encuentres el espacio para hablar, porque no significa que, por ejemplo, que es diferente también con respecto a lo de la privacidad y la protección, que una cosa que tiene que ver, por ejemplo, en la relación de pareja, los hijos estén enterados. Claro. Y eso no es que sea secreto, estás protegiendo a tus hijos. Claro. Pero en la medida que es un tema que se habla, y lo hablas con la pareja y lo conversas, tienes un espacio, entonces ya deja de ser un secreto, porque el secreto es... Claro, es hacia ti, nada y actúa como si no pasara. Vive la vida como si no pasara. Pero está ahí, hasta que en un momento dado se manifiesta con un síntoma psicológico, angustia. Claro, por algún lado va a salir. Exacto, sale tarde o temprano. Igual que el cuerpo. Pero digamos, si es que te interrumpa, ¿no? Pero si es algo muy íntimo, muy personal, que hemos guardado durante mucho tiempo, por ejemplo, y tú tienes temor porque no sabes a quién contárselo, porque de repente tú dices, ya, se lo voy a contar a mi esposa, a mi esposo, qué sé yo. Que puede producir un montón de cosas. Claro, puede producir un montón de problemas, claro. Y te equivocas de repente al hacerlo. Claro. Y entonces, ¿cómo podemos de repente manejar eso? De repente buscar un terapeuta. Absolutamente. O sea, muchas veces las cosas se resuelven también en un espacio privado. Te pongo otra metáfora. Una de las cosas, porque todo esto puede ser algo que ya huele mal, ¿no? Todo esto que ha ocurrido. Entonces, un aprendizaje de la adultez de un niño es aprender que cuando quiere botar aquello que no sirve, en la etapa de control de esfínteres, vas a un sitio privado, claro. Bota lo que tienes que botar, tú te limpias y sales. Y continúas. A veces olvidamos eso. Y no hay esos espacios privados donde puedas botar eso y procesar eso. Entonces, un espacio terapéutico, justamente tú puedes sacar todas esas cuestiones que tienen años de guardado, tan podridas y huelen muy mal, y tratar de entender y procesar y sanar. Entonces tienes tu espacio. Entonces no tienes que agarrar eso y tirárselo a toda la familia. Porque si es algo que involucra a todos. A tanta gente, que puede ser muy complicado. Pero el hecho de que tú ya lo hables con una persona, ya deja de ser, deja de tener el poder, el secreto, no, el poder de ese secreto guardado. Ya lo estás verbalizando, ya lo estás procesando. Claro. Y finalmente uno se está haciendo cargo de eso. Claro, es como darle una señal a tu cuerpo y a tus emociones y a tus sentimientos de que tú no lo estás queriendo ocultar, sino de que lo estás, de todas maneras, sacando y tratando de solucionar. Lo estás haciendo tangible, pero en vez de que se vuelva tangible en forma inconsciente, lo estás haciendo en forma consciente, ¿no? De forma mucho más saludable. Porque como vuelvo a repetir en esta ley de tangibilización, todo se va a volver tangible. Tú decides si quieres ser consciente o inconsciente, si quieres acompañar el proceso o no. Claro, y en todo caso, lo que has dicho es bien importante, ¿no? De que no hay que confundir el tema de la privacidad con este tema de los secretos, porque entre las parejas es muy común que se escuche, entre nosotros no hay secretos, y es esta confusión de pensar que lo tienes que contar todo, compartir todo y exponer todo, cuando tú tienes también una individualidad que te permite a ti mantener ciertas cosas para ti, exacto, ¿no? Exacto. Pero son cosas que no te hacen daño. Es más, imagínate tú, y eso no necesariamente tiene que ser un secreto, imagínate tú que en una relación de pareja que es natural, en un momento dado una de las personas comienza a tener dudas con respecto a los sentimientos, con respecto a lo que va haciendo. Si tú lo hablas así tal cual, esa persona cómo lo va a procesar. Claro. Ni siquiera está seguro de lo que está sintiendo. Te están pasando cosas. Entonces, es mejor buscar un espacio, aclararte, entender, y cuando haya que hablar algo que ya lo tienes más claro, más tangible, entonces ahí lo puedes hablar. Tampoco vas a agarrar y decir, cuando yo tomo la decisión, hablas y dices, bueno, ya lo tengo claro, me voy a separar. Claro, oye, pero claro, de la noche a la mañana. No me refiero a eso, me refiero a que lo que te ocurre esté más claro. Porque lo que sucede es que en esto de la tangibilización, lo que nos pasa por dentro nunca es tan tangible, no tiene forma. Claro, ¿no? Ni nosotros mismos sabemos qué es lo que está pasando. Por eso es que el lenguaje ayuda. Cuando tú hablas dices, lo que me ha pasado es esto. Muchos de esos secretos son cosas que a veces ocurren en la infancia, ¿no? O dentro de la misma familia, cosas como muy duras, y que al no haberlo hablado, tú no sabes exactamente ni siquiera qué sentiste, qué pasó, qué sucedió, qué hago con esto, dónde lo meto. Claro, porque además si sucedió en la infancia, tú lo dejaste en un lugar
cuando te sucedió. Exacto. Entonces ahora que eres un adulto, de repente tu forma de ver las cosas es totalmente Sí, diferente. ¿y en qué lugar lo pones? ¿Qué fue lo que pasó? Pero también puede ocurrir como, por ejemplo, una infidelidad, ¿me entiendes? Que puede ser un gran secreto. Claro. Ok. ¿De qué cosa haces? ¿Vas y lo cuentas? Pero se lo cuentas a tu esposo, te bota de la casa en el acto. Entonces ya terminaste con tu familia, tu matrimonio y Y todo. sobre ¿no? todo es, ¿para qué lo cuentas? Claro. Porque a veces el objetivo es, quiero liberarme de la culpa. No es pensar en la otra persona. No es Que es, de repente es lo más común, ¿no? Claro. Uno piensa más en sí mismo antes de Sí. pensar en la otra o sea, persona. uno dice, o sea, lo estoy contando no porque es importante que lo sepas, no, lo estás contando porque para ti te hace bien contarlo porque no Claro. aguantaban más esa Ya información. la mochila pesaba mucho. No aguantaban más esa información porque de pronto puede ser parte de un acuerdo que la pareja dice, bueno, hablemos, lo que sé yo, ok, se abre el espacio. Pero es importante que primero tú también busques claridad con respecto a eso, porque te ha pasado eso. ¿Qué es lo que está pasando? O sea, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Es una crisis en tu matrimonio? ¿Fue algo que te sucedió una vez? ¿No fue un error que te sucedió? ¿Es algo sistemático? ¿Es una relación paralela? ¿Qué está pasando contigo? O sea, aclárate para que cuando hables para resolver eso. Y no es, bueno, ya te conté. No, Claro, ahora ya tú me libré manéjalo. la culpa, perdóname. Perdona, o sea, ¿qué? O sea, Claro. te estás dejando que tú lo proceses solito y no Claro. lo estás procesando en el camino. Pero cuando no lo hablas en ningún espacio, eso está ahí y sin darte cuenta la culpa hace que comiences a sabotear la familia. O sea, digamos que fue cosa de un día y está ahí y no te lo perdonas y no lo entiendes y no lo procesas y no lo dices y lo tienes ahí como un gran secreto y de pronto comienzas a hacer un montón de cosas para sabotear la pareja. Claro. Y terminas produciendo una crisis mucho mayor. Claro, y eso que acabas de decir también es bien interesante, el tema del perdón, ¿no? Claro. O sea, es una forma de sanar esa herida que está ahí hace mucho tiempo, nos va a llevar a perdonar a la otra persona o a nosotros mismos en el caso de haber cometido un error, y es indispensable esto para sanar. Es todo un proceso. Igual que la herida del cuerpo, al comienzo limpiarla, te duele más y chillas. Y gritas. Y es importante primero eso, sacar todas las emociones que implica. Y una vez que sale todo eso y va saliendo y va madurando, lo vas procesando, entonces ya de pronto comienza a entrar ese proceso de perdón que implica ya un entendimiento mucho mayor y darte cuenta de qué manera, siguiendo con la metáfora del cuerpo, de qué manera tú has participado en esa herida. Y no como a veces nos enseñan, que cuando te caes de niño, la culpa la tiene el piso. Sí, pues. Y hay que pegarle al piso. Es verdad. Entonces tú dices, bueno, ¿qué cosa tengo que hacer para no caerme, para que no me pase esto? Entonces ahí ya tú puedes comenzar a perdonar. Porque en un inicio, igual que el niño, y yo hablo la metáfora del niño porque los adultos seguimos funcionando como Claro. niños a nivel emocional. El niño ataca al doctor o a la mamá que le está limpiando la herida. Claro, es la Y figura claro, terrible, ¿no? Y considera que es el culpable y el responsable. Y botas toda tu furia hacia esa persona que te está ayudando a limpiar. Porque emocionalmente eres un niño. Pero después vas entendiendo y dices, pucha, ¿sabes qué? Perdóname. En verdad tú me estás ayudando a procesar esto. Me estás ayudando a sanar. Y yo te he tratado así. Por eso que el perdón es también parte de todo un proceso de sanación, importantísimo. ¿Y qué podemos hacer, por ejemplo, si como padres tenemos en casa alguna situación en la que notamos de repente que un hijo está atravesando una situación difícil y se le está callando y no la quiere compartir con nosotros, que en el fondo nos hace daño porque suponemos que somos las personas más adecuadas para ayudarlo? Le debemos ofrecer un espacio y decirle, mira, hija, te llevo a un psicólogo, te llevo a un terapeuta. Mira, felizmente ha cambiado un poco ahora la figura, ¿no? Ya hasta un extremo, ¿no? Porque para cualquier cosa llevan a un terapeuta, Sí, pues, todo el mundo se va ha hecho muy a común. un extremo, es cierto, pero en todo caso es más saludable porque es lo mismo que, digamos, como el doctor. O sea, te está pasando antes, vas a ver un doctor, claro. Ya cuando es un extremo, por cualquier cosa, la uña se te rompe, vamos al doctor. Sí. Esto. No, pero sí es importante que exista esa alternativa y saber que tú vayas a un espacio a buscar ayuda, habla de una salud mental impresionante. La gente que realmente está hasta las patas no pide ayuda ni a hablar y no va a pisar un consultorio nunca. Y son los que destrozan el mundo, y destrozan a la familia, destrozan a todo el mundo y dicen, yo estoy bien.
¿Qué va a estar ahí? ¿Estoy loco? Sí. Está tan loco que ni siquiera se cuenta de su locura. Claro. ¿Me entiendes? Una persona que diga, creo que tengo un lado loco, ¿no? Ya, claro. Hablando metafóricamente, un lado no claro, un lado que me está perturbando, un lado que está afectando mi vida y quiero entenderlo, ya habla pues de una cordura y una lucidez enorme, ¿no? Claro. Y entonces, hablando un poco del tema de las familias y de esos secretos que pasan de generación en generación y que a veces las abuelitas por ahí escuchamos, no, que de eso no se debe hablar y es difícil confrontar a la gente mayor a veces ante estas situaciones, ¿cómo lo podemos manejar? Pero mira cómo está esa persona mayor. ¿Cómo está? Primero, cómo está su cuerpo. Probablemente también, Claro. porque el cuerpo habla de cómo estamos nosotros. La postura de tu cuerpo habla de la postura frente a la vida también. Entonces, es una persona que está conectada con el disfrute, con el placer, está cargando con un malestar tremendo, hay mucha depresión, en la tercera edad hay muchísima depresión, porque muchos de esos secretos lo han tomado como sacrificios que tienen que hacer, Claro. y se han sacrificado y luego llegan a una edad y dicen, ¿y para qué todo ese Sí, valió la sacrificio? pena. Valió la pena y todo lo que callé. Si hubiera habido otra salida, ¿no es Si cierto? hubiera habido otros espacios. Claro, probablemente en esos tiempos, antes los espacios eran más religiosos, ¿no? Entonces ibas a confesarte, que finalmente estás verbalizándolo. Pero tiene que haber una doble vía, entonces de pronto te tocaba un buen sacerdote, con ese sacerdote no solamente era te escucho, sino conversamos Claro. un poco y tratamos de entender lo que está ocurrido sin la carga del pecado y del juicio y del castigo, sino de entender lo que pasó, ¿no? Claro, qué importante, Javier. Muchísimas gracias por haber venido. El tema me ha parecido maravilloso. Ojalá que mucha gente que nos esté viendo se dé cuenta de lo importante que es hablar, ¿no? Y si ya pasó el tiempo suficiente, hay que hablar. Hay que buscar ese espacio que tú dices. Exactamente. Muchas gracias por haber venido. Un minutito a la cámara. Invita a la gente que te sigue siempre a que te encuentre en Facebook. Sí, la mejor manera sí me está conectado a través del Facebook, porque ahí pongo yo todos los cursos, todas las cosas que hago. Javier Echevarría Oficial. Y también es bueno hablar de mi programa de radio, La Buena Educación, en Radio Capital, todos los sábados a las 9 de la mañana. Ahí está Javier con todos los consejos para todas las familias, como siempre. Muchas gracias. Te esperamos muy pronto por aquí. Ok, gracias. Volvemos después de la pausa. En esta última parte del programa solamente quiero rescatar unas cuantas consejos que nos ha dado Javier. Lo importante que es no callarnos las cosas, buscar un espacio en el que podamos hablarlas. Todo eso que nos hace daño a la larga o a la corta va a traernos problemas de salud o problemas emocionales. Entonces busquemos ayuda si sentimos que ya no podemos manejar una situación. Y esa ayuda puede venir en un espacio terapéutico. Así que a seguir todos estos consejos para que estemos siempre sanos y felices. Y como cada semana, agradecer a Coquemaquis por los regalitos que nos trae para todos los invitados, agradecer a Fucsia por la ropa y también a las chicas de Caprichito Salón. Los espero la próxima semana.